Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición de Calamocha Noticias. Hoy, si me lo permitís, antes de presentaros a nuestra invitada de hoy, os quiero leer unas frases. Mis viejos enemigos no se han dado por vencidos, en los que serán de probablemente mis últimos momentos de paz. Concluyo el texto que siempre quise escribir, pero fui posponiéndolo año tras año. Moriré en paz y con resignación, tal y como me han enseñado. He cumplido con lo que se esperaba de mí de la mejor forma que supe y jamás pretendí nada a cambio. Estas frases son del libro La Babilonia 1580, escrito por Susana Martín Gijón. Y bueno, hoy tenemos el lujo de contar en el plató con una de las voces más potentes del noir español contemporáneo. Escritora, jurista, defensora de los derechos humanos y autora de exitosas sagas como La inspectora Camino Vargas o Anica Cunda. Bienvenida, Susana Martín Gijón. Es un gusto tenerte en el plató. Cuéntame un poco. Muchas gracias. Buenas tardes. Nada, pues como venía diciendo, venimos a hablar del libro La Babilonia 1580. Cuéntame un poco cómo nació este libro, cómo le va yendo desde que ha salido. Sí, bueno, nació después de una serie de novelas de thriller también, novelas negras, policíacas, con crímenes siempre, ¿no? Después de 10 novelas ya publicadas, siempre en la actualidad, pues decidí que era el momento de hacer algo un poco diferente, de marcarme otro reto. Y en este caso, pues irme hasta el siglo XVI, hasta finales del siglo XVI, 1580. Yo nací en Sevilla, me crié en Extremadura, soy del sur, andaluzo-extremeña, y siempre he ambientado mis novelas por las dos zonas, ¿no? Entonces, también en esta le tocaba quedarme en Sevilla, porque además la Sevilla de finales del 16 era pues la Sevilla más esplendorosa y más opulenta que se ha conocido, ¿no? Tenía el monopolio de las flotas de Indias, todos los barcos, todas las flotas que iban a las Américas y regresaban tenían que pasar por ahí, y era un momento muy glorioso. Pero también era un momento de mucha desigualdad, entonces yo me quise ir allí y explorar esos bajos fondos, igual que el resto de capas de la sociedad, pero sobre todo darle voz a esos personajes o a esas personas que no la tuvieron tanto, ¿no? Vale, Susana, la novela comienza con una imagen impactante. Es un rostro y una cabellera convertidas en mascarón de proa. Sí. ¿Cómo surge una imagen así? Pues claro, hay que intentar remover o sacudir un poco al lector y también a la sociedad de la época, que no es que se escandalizara fácilmente, porque en aquella época pues en el puerto podía aparecer alguien degollado pues como la cosa más normal del mundo. Entonces tenía que ser capaz de remover a esa sociedad, y lo hice con un crimen un poco truculento para sentar las bases de ese thriller y de ese crimen que va a detonar la acción, ¿no? Para que luego ya empiecen a darse todos los pasos de la investigación que van a tener que sostener las protagonistas de la novela. Vale, y según lo que me cuentas, ¿cómo nace esta portada? Porque al final es como que tú quieres el primer enganche, ¿no?, de la persona que se interese, es lo primero que se ve, ¿no? Sí, la verdad es que estoy muy contenta con los diseños que me hacen siempre en la editorial. Este me gusta especialmente. Bueno, en cuanto al título, nos sitúa perfectamente el año de la acción, que es 1580, ¿no? Eso es a finales del siglo XVI, como decía, y la Babilonia, que es como llamaban muchos a la Sevilla de la época, que de hecho empezó por muchos literatos, el propio Lope de Vega o Santa Teresa de Jesús, que también va a tener algún papel en la novela. Y luego lo que es el diseño en sí, pues ahí vemos la ciudad de Sevilla. Esto es un dibujo, un grabado que está en el círculo, de hecho en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Este es el Guadalquivir, el río Betis, ¿no? Pero que la han teñido de rojo, como no puede ser de otra forma en una novela negra. Y el pájaro que sale pues también tiene mucho que ver con la historia, pero lo iremos descubriendo. De hecho, a nuestra protagonista la llaman la pájara. Vale, o sea que el río esté pintado de rojo, digamos que es para ambientarlo más
Sí, le han dado ese toque ahí un poco de noir. Yo creo que así a simple vista, además de identificarse muy bien, pues se sabe que es histórica y también que es novela negra, ¿no? Vale, Pero eso no es tan mérito mío, eso es mérito de los diseñadores. vale, y te hago una pregunta. ¿Es lo macabro el mejor motor para arrancar una novela negra? Bueno, no necesariamente. No hace falta, y de hecho yo he rehuido muchísimo en mis novelas lo macabro o lo morboso, pero sí que es cierto que hay que buscar algo, un componente original y un componente que pueda, como decía, remover un poco. Y en este caso lo que yo pretendía, el crimen, el escenario del crimen es el barco que comanda toda la flota, el galeón que comanda la flota, la Soberbia, y lo que hago es reunir una serie de malos agüeros que hagan asustarse a hombres tan rudos como eran los marinos de la época, ¿no? Entonces, para eso, más que morbo o macabro, lo que tiene son elementos que a ellos les daban, entendían que eran malos augurios. Vale, y Damiana es la protagonista de la novela, ¿verdad? Sí. Pero ¿cómo fue construir esa red de personajes que habitan entre el prostíbulo y el convento? Sí, las dos protagonistas principales, Damiana es la principal, es cierto Y que Sor ella, Catalina. bueno, pues vende su cuerpo en la mancebía sevillana porque no tiene ningún otro recurso si quiere sobrevivir y de pequeña pues creció junto a otra huérfana como ella, que era Carlina, que hoy es Sor Catalina, que habita en el convento de las Carmelitas Descalzas de Sevilla, que está, porque además estaba así históricamente, pegado a la mancebía. Donde acababa el muro de la mancebía, empezaba el muro de este convento, ¿no? Y yo quiero darle voz a esas mujeres, que además son de las pocas que se salen del camino convencional de las mujeres en aquella época, que era la institución del matrimonio, las que bueno, pues no entregaban los padres a un hombre dote mediante, es decir, había que pagarle una buena cantidad para que se casaran con ella, además, ¿no? Pues o iban a un convento, que también era necesaria una dote, pero en este caso más pequeña, o si ya no tenían absolutamente ningún recurso, se tenían que ir por esa vía alegal, que no ilegal, porque la mancebía era un lugar subvencionado por o sea, que recaudaba dinero para el ayuntamiento y para la propia iglesia, ¿no? Pero bueno, pues era también ese camino pecaminoso y absolutamente mal visto para una mujer, cuando ya no te quedaba más remedio. Pues sí, porque además, digamos que lo más llamativo es que estás juntando dos mundos completamente diferentes, pero que ellas desde, no es por hacer spoiler, pero desde pequeñas, ¿no? eran amigas y Sí. cada una llevó un mundo diferente y tú los vuelves a unir creando esta novela. ¿Cómo se te ocurre juntar esos dos mundos? Sí, es verdad, no estamos destripando nada, o sea, a ellas las vamos a conocer enseguida y vamos a retrotraernos un poco al pasado para ver cómo fue su infancia, ¿no? Para después seguir y ver cómo se volvieron a juntar. Pues bueno, yo quería retratar este universo, sobre todo a los y a las desheredadas, ¿no? Que menos visibles o menos voz tuvieron, porque se ha hablado muchísimo de la mancebía sevillana, pero se ha hablado desde los hombres, muchos de ellos literatos que después escribieron sobre ella, pero me parece que a nadie se le había ocurrido darle voz a esas mujeres que vivían allí y que son las que quizás mejor nos pueden contar cómo estaban allí, qué pasaba por su cabeza, por qué llegaron y cómo llegaron, ¿no? Y desde, bueno, pues desde el punto de vista de la valentía, de la capacidad de supervivencia, de la picaresca y también ¿por qué no?, de la alegría, ¿no? Porque bueno, pues no iban a ser siempre unas desgraciadas, también hay que meter un poco de humor y de alegría vital. Y bueno, pues así se va conformando. La verdad es que luego en el proceso de documentación pues te vas encontrando regalos, porque yo tenía claro que quería contar estas dos realidades, pero el hecho de encontrarme el convento de las Carmelitas Descalzas pegado a la mancebía, pues dije, bueno, esto es maravilloso, ¿no? Hay que cogerlo. Y además es que yo quería retratar precisamente a las descalzas porque Santa Teresa de Jesús lo había fundado 4 años antes y ahí había una priora, la que gobernaba el convento, que también tiene un papel muy importante en la novela, personaje histórico real, María de San José, que tiene una historia detrás fascinante, novelesca 100%, ¿no? Entonces esto ya me da pie y digo, vale, pues
absolutamente tiene que ser este convento, tiene que además la historia me ha regalado que esté aquí, y todo como que se fue entrecruzando en una serie de casualidades que le vinieron muy bien a la novela. Vale, porque me cuentas eso, que el ayuntamiento también se retribuía de este tipo de trabajos. ¿Podríamos decir que la novela también es una crítica a la estructura social de aquel entonces? Es un retrato de la estructura social de entonces, sí, y claro, pues obviamente no nos gusta, hemos mejorado, quedan cosas que mejorar, pero sí, era una sociedad pues en ese aspecto en concreto bastante hipócrita, ¿no? Porque mientras que los curas, y además se escenifica también en uno de los primeros capítulos de la novela, iban ahí a pegar palos y a echar de allí a los hombres a palos, y a las mujeres a decirles que tenían que meterse en el buen camino, pero es que sin embargo parte de los dineros que estaban recaudando, que estaban cobrando esas mujeres a través de sus prosenetas, iba luego a la iglesia, porque es que la iglesia era la dueña de muchas de esas propiedades donde ellas habitaban, y como lo era la iglesia, lo era también el cabildo, ¿no? Lo que sería el ayuntamiento actual. Tú, para hacer la novela, has tenido que viajar en el tiempo. Sí. ¿Qué te ha aportado eso a ti como autora? Conocer historias que a lo mejor se habían olvidado y que les diste un poco de vida. Pues me ha motivado muchísimo. Ha sido un trabajo de estudio, de investigación, de documentación duro pero maravilloso, y yo creo que he crecido, desde luego, o sea, siento que he crecido mucho como escritora con la novela por todo eso que me ha dado, pero también por el enriquecimiento del lenguaje de la época, por ejemplo, ¿no? Y por todo ese equilibrio que hay que hacer entre una novela, un thriller, una novela ágil, rápida, con giros, con capítulos pues cortos, y lo que supone esa inmersión en el siglo XVI, que el lector pueda sentir lo mismo que he sentido yo, ¿no? Vivir, como decías, un poquito en ese siglo. Y yo soy la primera pues que me fui a vivir una serie de meses a Sevilla para poder patear esa ciudad, para poder recorrer lo que era el Arenal, lo que era pues las calles donde estaba la Mancebía, localizar ese convento que ni siquiera tiene una placa, ¿no? Es un edificio ahora mismo abandonado. Ir a las librerías de viejo a encontrar ensayos, a encontrar novelas de la época, todo lo que me pudiera ayudar. Y bueno, pues desde hablar con expertos, que allí es donde más hay, ¿no? Expertos sobre la Sevilla del XVI, donde más hay es en Sevilla, hasta acabar, que esto, bueno, es una anécdota que he contado mucho, pero que la verdad es que fue uno de los hitos de la documentación, que fue meterme a navegar con marineros en una réplica que viaja por todo el mundo de un galeón del siglo XVI, o sea, lo que sería la soberbia de esa novela, pues yo estuve viajando con ellos para comprender mejor, porque no solamente vamos a estar en Sevilla, hay un momento en el que nos vamos a montar en ese galeón y nos vamos a ir hacia las Américas. Yo quería poder sentir eso para transmitírselo después mejor a los lectores. ¿Y llegaste hasta las Américas? No, el recorrido fue de una semana y fue más cerquita, no me podía permitir tampoco, lo habría hecho, si tuviera tiempo lo habría hecho. De todas formas fue suficiente, porque pillé tormentas, me mareé, hice un completo. Vale, genial. Luego tus novelas anteriores, como Progenie, si no me equivoco, o Náufragos, están atravesadas por una mirada crítica sobre la violencia de género, la desigualdad y demás. ¿Cómo sigue presente ese compromiso en la Babilonia? Pues mira, yo pensaba al principio, ingenuamente, que al meterme a escribir una novela histórica quizás no podía poner tan de relieve como en otras novelas las desigualdades o aquello que me inquieta del mundo actual, pero una vez que te metes, pues te das cuenta de que hay tantos paralelismos y de una cosa que es muy obvia, que es que venimos de ahí, y nada como recordar la historia pues para no repetirla, no repetir las cosas que pues con las que no estamos conformes, y ahí pues eso, se ven muchos paralelismos desde de dónde viene toda la dominación masculina y la desigualdad entre sexos, hasta pues cómo nosotros mismos, los propios españoles, acampábamos en el Arenal esperando un pasaje para viajar a las Indias en busca de un futuro mejor. O sea, eso que otros intentan hacer ahora, ¿no?, para llegar a España, pues nosotros lo hicimos durante esos siglos, y
muchos perecieron en el camino porque aquella navegación era absolutamente precaria y otros pues sufrieron mucho y otros lograron su sueño, pero bueno, ahí estábamos, ¿no? Y se nos olvida muy pronto, nada como recordar la historia para tener presente, bueno, lo que estamos viviendo también ahora desde el otro lado. Muy bien. De hecho, sí que se puede ver, se puede extrapolar lo que tú dices de forma inversa y quizá olvidándonos de esos inicios en los que también se viajaba desde España, ¿no? Bueno, la novela deja puertas abiertas, estamos ante el inicio de una nueva saga. No exactamente, pero sí que es cierto, a ver, por supuesto el misterio se resuelve, que creo que es lo justo para el lector, que después de una serie de páginas y de, bueno, pues convivir en el más rápido de los casos unos días con estos personajes, con esta historia, pues que llegue a término y que se resuelva el enigma principal. Pero sí que es cierto que a mí me gusta dejar algunos cabos sueltos sobre los personajes para dejar que la imaginación del lector, de la lectora, pues también vuele. Entonces hay algunos personajes que podemos intuir qué pasa con ellos o podemos simplemente imaginarlo. Es cierto que en la próxima novela que estoy preparando, que está bastante ya avanzada y que verá la luz después del verano, pues sí que voy a hacer algunos guiños a esos personajes y a esa historia de la Babilonia, y que la haya leído pues se va a reconocer y la va a reconocer, e incluso pues va a tener más fácil atar alguno de esos cabos. El libro tiene 127 capítulos, si no estoy mal, ¿verdad? Algunos son de un par de páginas. ¿Ese ritmo acelerado es una seña de identidad para ti como autora de thriller? Sí, yo creo que es verdad que cada vez el estilo es más rápido y se demandan más estos capítulos cortos, pero cuando yo empecé a hacerlo me parecía que eran demasiado cortos, pero era lo que me pedía el cuerpo, ¿no? Sí. Ese ritmo y esa velocidad, esa agilidad, ¿no? Al ser una novela histórica, pues hay que compensarlo con las descripciones. Ya digo, hay que dar un poquito más de pozo para que te puedas meter también y sentir ese siglo XVI. Pero intento hacer el equilibrio y yo creo que queda bastante rápida al final también, sí. Vale. También venías de escribir Camino Vargas, tan actual, tan urbano. ¿Qué te aportó como autora este viaje a otro siglo? O sea, ¿volverías a esa Sevilla histórica? Bueno, yo creo que esa Sevilla histórica, la parte que a mí me interesaba ya la he narrado. Siempre se había visto, o mayoritariamente se pone el foco en ese momento de opulencia, de lujo, en las grandes casas palaciegas, en los nobles, en los privilegiados, y a mí, aun teniéndolos también, porque era una parte de la sociedad y de la historia, pues me centro más ya digo, en otros personajes. Pero bueno, estaban ahí y había que contarlo. Entonces yo ya les he dado voz y he narrado esa sociedad, y ahora me apetece irme a otros lugares. Sí, porque ¿qué más estás preparando para el futuro? ¿Se vienen nuevas sagas o vas a descansar? Bueno, claro, yo siempre estoy trabajando o dándole vueltas o documentándome sobre alguna obra. Ahora he estado trabajando en la próxima, ya digo, verá la luz después del verano, en octubre, y me iré también a la novela histórica. Sigo en thriller histórico, sigo en la misma época, pero me voy a otra ciudad, a otros personajes históricos que me interesan mucho y a otras realidades. Genial. ¿Y cuál ha sido la acogida de las personas en el libro? Pues ¿Cómo ha sido? Con la Babilonia la verdad es que ha sido muy buena. He notado un crecimiento, ¿no?, de nuevos lectores que se han acercado, y lo bonito de esto es que pues cuando les gusta una novela también te han conocido como autora y después van hacia atrás, ¿no?, y leen la saga de Camino Vargas, Progenie, Especie y Planeta, o la de Anica, Más que cuerpos, y todas las demás, o algunos de los libros independientes, ¿no? Entonces eso la verdad es que es una parte que motiva mucho. Se vendió muchísimo, se vende, pero es verdad que siempre el tirón inicial es más fuerte. Creo que hay 4 ediciones, estuvo en la lista de más vendidos varias semanas,
y se publicó, de momento está publicado en otros 2 idiomas, que son el italiano y el holandés. Y además abrió las puertas, por ejemplo, a Camino Vargas, que gracias a que se publicó La Babilonia en Italia, pues ahora está saliendo, va a salir toda la saga también de Camino Vargas en Italia. O sea, no solamente tuvo buena acogida, sino que eso, abrió la puerta aquí a ser más a nuevos lectores y también a otros países. Vale, genial. Y para poder entender tu gusto con la escritura, ¿a ti te marcó alguna saga que hayas leído y por eso empezaste en este arte? Sí, yo es que leí mucha novela thriller, novela enigma, novela de misterio siendo muy jovencita. A mi madre le encantaba y a mi abuela también, ¿no? Desde Conan Doyle, Agatha Christie muchísimo, por supuesto, y luego pues cuando ya fui creciendo pues me fui también a la novela negra más clásica, ¿no? A Raymond Chandler, en fin, todos los clásicos norteamericanos, y actualmente, bueno, por supuesto leo otras muchas cosas, ya no es el género que más leo, pero sigo teniendo mis autores favoritos, ¿no? Desde, por ejemplo, Petros Markaris en Grecia o Claudia Piñeiro en Argentina. ¿Y el libro que más te ha marcado? Uy, no hay un libro, no creo que haya un libro que más me haya marcado. ¿De negra o en general? De negra. De negra. Y en general. Uf. Para que haya... No, pero de verdad que no tengo un favorito, pero ya digo, estos autores me gustan mucho, me gusta en los actuales Lemaitre, y en narrativa en general, pues me voy a quedar con Gabriel García Márquez, con Gabo, así. Apuesta segura, porque además lo leí muy pequeñita y luego he vuelto a él de forma muy recurrente y sí, me ha marcado. Que sin duda ha sido a lo seguro. Bueno, también te he dicho por ahí otros que no sé si se conocen tanto. En novela negra sí, desde luego, tienen su marca. Pero bueno, sí, desde luego, a ver, los clásicos y los grandes lo son por algo también, ¿no? Y dentro de todos los libros que tú has hecho, ¿tienes algún personaje que le tengas más cariño que a otros? Bueno, tengo muchos a los que tengo cariño, pero me los cargo igual cuando tienen que morir, ¿eh? No te creas que por eso perdono. Hay personajes secundarios que yo he querido mucho, que realmente han crecido mucho ellos solos, ¿no? Han cogido las riendas y se han hecho muy grandes pues eso, me he enganchado mucho a ellos, pero tenían que morir, otros no. Cuando han muerto, pues a menudo me escriben los lectores y me regañan, pero ellos en el fondo saben que les tocaba. Y luego, pues sin duda, sí, mis protagonistas, paso años con ellas, ¿no? Entonces les tengo mucho cariño, tanto a Anika Kaunda, que es esta policía afincada en Mérida, en Extremadura, pero con origen namibio, del sur de África. A Camino Vargas, por supuesto, que además me ha dado muchísimas alegrías con esta saga en Alfaguara, la inspectora de homicidios de Sevilla, Camino Vargas, y a Damiana y a Carlina también, y al personaje de María de San José, este personaje histórico de la Babilonia, que de verdad que si tuviéramos más tiempo os hablaría de ella, porque creo que se merece pues hasta una serie de televisión solo ella, ¿no? Todo lo que le pasó en la vida y especialmente en Sevilla, los años que pasó en Sevilla. ¿Y podríamos decir que todos estos personajes tienen algo de ti o son totalmente de la ficción? Bueno, yo creo que inevitablemente algo se llevan, ¿no? Aunque sea el alma que tú les pones al crearlos, que luego sí, que ellos cogen las riendas, como decimos, y hacen un poco lo que quieren, pero sí, algo se llevan. Eso no significa que yo me parezca a ellos. Ojalá pues me pareciera un poco más a Camino Vargas, en el sentido de que no tiene, de que sabe, le dan igual, o sea, pasa de los prejuicios hacia ella, sabe disfrutar la vida, o de Anika en el idealismo y en perseguir aquello por lo que cree, pues a piñón siempre, ¿no? Sin flojear. O sea, cada una tiene sus características, y yo pues en algunas me intento parecer. Algunos defectos de ellas pues probablemente también los tenga un poquito, pero bueno, sí, por mucho que te intentes distanciar, algo de alma va en ellos. Genial. Y luego te voy a hacer la pregunta cliché al escritor. ¿Pluma o teclado? Bueno, a ver, claro, es que ya en el teclado escribimos prácticamente todos. Hay muy pocos que siguen escribiendo la novela en el cuaderno, pero es cierto que siempre llevo el cuaderno a mano,
porque en cualquier momento, ahora que me he venido en tren, pues aquí iba con mi cuaderno tomando notas y repasando, claro, ¿no? No voy con el ordenador está en casa, y para todo lo demás el cuaderno, o sea que 50-50. Vale, Susana, y ya vamos llegando al final de esta entrevista, y te quisiera preguntar, ¿qué pregunta te gustaría que te hicieran que no te hayan hecho en una entrevista como esta? No sé, no tengo ninguna... No, me gusta hablar de los libros en general, de la literatura, pues o explicar, tener la oportunidad de explicar un poquito de los míos, pues también, por supuesto. Pero no, yo estoy contenta con la entrevista tal como está. Vale, genial. Y bueno, ¿te gustaría comentar algo más sobre el libro o algo que le quieras decir a la gente? Pues nada, que vamos a estar aquí en Calamocha, que me hace mucha ilusión. Era la primera vez que venía a Calamocha en sí, a través del Festival Aragón Negro, pues he tenido oportunidad de conocer muchas poblaciones de Aragón, y espero seguirlo haciendo, pero es la primera vez en Calamocha y nada, pues